Desde ese momento se inició uno de los más famosos amoríos del continente americano. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Mai y el día de hoy venimos con la historia de Manuela Sáenz, libertadora del Libertador, 1800 a 1856. Personaje central de uno de los momentos culminantes de la historia del país. Manuelita, como se le conoce popularmente, va adquiriendo cada día más fisonomía de colombiana, aun cuando ella misma, con toda la arrogancia de su arrolladora personalidad, se negara a encerrarse en las fronteras que limitan al ser humano. Mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del Ecuador, dijo en una ocasión cuando un periódico de la época la llamó peruana. Como si aún desde la perspectiva de la historia se resistiera a cualquier clasificación, el origen de Manuela Sáenz permanece en el misterio y solo las cábalas de ciertos historiadores logran ubicar su nacimiento en los comienzos del siglo XIX. Creen que su padre fue Simón Sáenz de Vergara y que de sus amores ilícitos con una dama de alto linaje haya nacido la que con justicia iba a ser llamada tiempo después libertadora del Libertador. Arrimada en la casa de su padre, con el inevitable sello de la bastardía, Manuela creció junto a sus medios hermanos Ignacio, José María y Manuela Eulalia, soportando toda clase de humillaciones, sobre todo por parte de Manuela Eulalia, a quien aventajaba tanto en belleza como en inteligencia. Tal vez debido a esto, don Simón, su padre, decide llevarla consigo en los distintos viajes que realiza en su profesión de comerciante de importaciones. Es así como Manuelita crece en un ambiente de cierta transhumancia, en contraste con la vida sedentaria de las mujeres de su época. Pero a los 17 años, cuando es recluida en un convento de monjas en Quito, Manuela va a sufrir lo indecible, pues del contacto con los puertos y los marineros y el mar, a donde su padre solía ir para ejercer su oficio, va a encontrarse con las frías y húmedas paredes del monasterio. Ella, que al decir de Alberto Miramón, no tenía madera para pasar los días aprendiendo aquellas labores de aguja, aquellos primorosos bordados de oro y plata en los que las damas quiteñas llegaron a ser insuperables. Poco tiempo después de su ingreso, Manuela se fugó del convento con un joven oficial de apellido de Luyart, de cuyos pormenores nada se sabe. Lo cierto es que en 1817 Manuelita contrajo matrimonio, o fue obligada a ello, con el médico inglés Jaime Turner, un hombre que la doblaba en edad y cuya idiosincrasia anglosajona estaba muy lejos de la fogosidad y el apasionamiento de Manuelita. Como ella misma lo describía años más tarde, el amor le acomodaba sin placer, la conversación sin gracia y el caminado despacio. Antes de cumplir un año de casados, la pareja se traslada a Lima, una ciudad por aquella época con un cierto aire cosmopolita donde se reunía una pléyade de nobles y de hidalgos y donde se respiraba una atmósfera de libertad en las costumbres que significaron para Manuelita la medida de sus anhelos. Bien pronto Manuelita se convirtió en el centro de aquella sociedad que comenzó a llamarla la Bella y que más tarde la convirtió en una especie de reina. Merecido fue el triunfo porque en verdad no es posible encontrar criatura mejor dispuesta para obtenerlo en aquel ambiente, escribe Miramón, quien a continuación puntualiza. Ella, la que, al decir de quienes la trataron, era tan pronto la gran dama de reposado continente, tan pronto la ñapanga de felina gracia, ella de bailadora insigne. Lo mismo del menuet acompasado y señoril que de la loca y popular cachucha. De las consecuencias de esta manera de enfrentar la vida y de una cierta rivalidad con Rosita Campuzano, famosa también por su belleza y por sus amoríos con el general José de San Martín, cuando éste estuvo en el Perú y fundó la famosa Orden de las Caballeresas del Sol en enero de 1822, involucrando a Manuelita entre las 112 señoras que conformaban aquel encantador batallón y a cuya seducción no pudo sustraerse,
surgieron roces y disputas que terminaron prácticamente el matrimonio de Thorne-Sáenz. Manuelita regresó sola a Quito. Por esa época, el nombre de Bolívar se mece triunfal en los vientos del continente. La campaña libertadora está en pleno apogeo y los ejércitos patriotas acorralan el poder español. Manuelita no es indiferente a este ambiente de rebeldía que se respira en todas partes. Ella se cuenta entre las primeras donantes cuando el general Sucre demanda la ayuda de sus conciudadanos. Simón Bolívar entró triunfante a Quito el 16 de junio de 1822, después de las batallas de Bomboná y Pichincha. Después de recibir las aclamaciones del pueblo y una corona de laurel ofrecida por un ramillete de 12 hermosas doncellas, Bolívar avanzaba dificultosamente en su caballo por las calles de Quito en medio de las gentes que lo aclamaban alborozadas. Fue en ese momento cuando cayó una corona de laurel en sus manos arrojada desde un balcón. Cuando Bolívar miró hacia el sitio desde donde había sido lanzada la corona, se encontró con unos ojos negros profundos y una sonrisa que reconoció esa misma noche en el baile, cuando le fue presentada la señora Manuela Sáenz de Thorne. Desde ese momento se inició uno de los más famosos amoríos del continente americano, amoríos que van paralelos a la historia de los países bolivarianos hasta llegar a encontrarse con el drama algún tiempo después en la puritana Santa Fe de Bogotá. La vida errante de Simón Bolívar no permitía en aquellos tiempos la realización de un amor sedentario. Largas ausencias tuvo que soportar Manuelita en el curso de su vida al lado del Libertador. Pero en el año 1823 se reunieron en Lima. Antes de su viaje, Manuelita había develado un motín en Quito a la cabeza de un escuadrón de la caballería patriota, mostrando así su coraje y firmeza de ánimo, la misma que demostró cuando integró las filas del ejército patriota en el Perú, siendo acogida con muestras de gran simpatía por todos, participando en las batallas en todos los frentes, desde el cuidado de los heridos hasta tomar las armas y lanzarse a pleno combate. Pero si bien dentro de los estamentos militares era idolatrada, Manuela empezó a ser rechazada por la sociedad de Lima, aun cuando la inmensa figura del Libertador sobrepasaba todas las envidias y pudibundeces que pudieran surgir de su relación con la bella, amable loca, como él mismo la llamara. De la vida en Lima entre Manuela y Bolívar escribe el peruano Pasos Valera. Así como Versalles fue para Luis XV el albergue de sus amores con la marquesa de Pompadour, mujer que gobernó la Francia dominando a su rey, del mismo modo al Palacio de la Magdalena albergó los públicos amores del Libertador con Manuela Sáenz, quien por algunos años gobernó a su lado. A viejas damas escuché de joven que solía esconderse entre el boscaje del huerto y sorprender a Bolívar lanzándose y aprisionándole entre sus brazos. Y se imagina uno a esa mujer en los corredores del palacio como la Eva tentadora del paraíso acechando la llegada del hombre. Después de un tiempo en el que Bolívar, al decir de algunos historiadores, olvidó todo, la guerra, el Estado, etc., para vivir en profundidad su amor con Manuela Sáenz y acicateado por las alarmantes noticias que le llegaban a Lima de la situación de la Gran Colombia. El Libertador abandona el Perú para hacerle frente a los problemas que amenazaban la unidad de la patria por él soñada. Parto del Perú, dijo, del Perú que se ha apoderado de mis afectos hasta el punto de olvidar a mi patria. Manuela no lo acompaña, se queda allí donde se constituye en guardiana de la obra del Libertador. No obstante, el 27 de enero de 1827 se da un golpe de cuartel dirigido por el general Bustamante, golpe que lleva en sí el germen de la desmembración de la Gran Colombia. Tal y como acontecía en Venezuela, Ecuador y la misma Nueva Granada. Manuela intentó oponerse, pero fracasó en sus proyectos. Fue reducida a prisión en un convento, de donde escapó disfrazada de hombre para intentar un nuevo alzamiento. Finalmente,
es expulsada del Perú en un barco donde también viajaba el general José María Córdoba y la oficialidad colombiana. En este viaje se suscita un incidente entre la bella mujer y el apuesto y joven general, incidente que no ha sido aclarado del todo, pero que en parte relata así Francisco Giraldo. Las impertinencias de esta señora y la manera de ser para con Córdoba en la travesía fueron causa de algunos desaires de parte del general, todo lo cual motivó la enemistad que reinó después entre los dos y que tan funesta fue, en el andar de los tiempos, al héroe de Ayacucho. Manuela entra a Bogotá en noviembre de 1827. Los círculos sociales de esta ciudad son mucho más mojigatos y puritanos que los de Lima, de donde se desprende que pronto la bella amante entrará en conflicto con ellos. Mucho más si se parte del hecho de que desde el primer instante Manuelita causa el horror de las matronas al presentarse vestida de hombre e instalarse cerca del palacio del Libertador presidente, desde donde mantuvo un coqueteo abierto con su amante. De las costumbres de Manuela Sáenz por esta época da cuenta a un autor anónimo quien describe a Manuela como una mujer que fumaba con gracia, sus modales eran modestos, daba y acogía noticias, durante el día salía vestida de oficial, en la noche se metamorfoseaba, sufría, creo, la influencia de algunos vasos de Aporto, al que ella era aficionada. Se ponía ciertamente colorete, sus cabellos eran artísticamente peinados, tenía mucha animación, era alegre, sin ingenio, sirviéndose algunas veces de expresiones probablemente arriesgadas. Como todas las favoritas de altos personajes políticos, atraía a los cortesanos. Su complacencia, su generosidad, eran por otra parte inagotables. De otro lado, en Santa Fe ya se habían inmiscuido el germen de la discordia y los ánimos están divididos entre militaristas y civilistas, es decir, partidarios de Bolívar y de Santander. Se conspiraba desde la sociedad filológica contra Bolívar, mientras que la casa de Manuelita era un centro de defensa de los peligros que rodeaban al Libertador. Pero, en este ambiente de tensión, los enemigos del Libertador buscaban un blanco indirecto y nada les fue más propicio que la figura desafiante de Manuela Sáenz. Esta agravó su situación fomentando el odio contra ella el día en que, habiéndose ausentado el Libertador en dirección al norte para seguir de cerca la evolución de la Convención de Ocaña, se le ocurrió fusilar un muñeco de trapo que llevaba la leyenda Francisco de Paula Santander muere por traidor, lo que causó la indignación de muchas personas, incluso la de Córdoba, quien escribió al Libertador contándole lo sucedido. Bolívar, en carta de respuesta, prometió castigar a los culpables y amonestar a la amable loca. Pero el Libertador estaba muy ocupado con los problemas de la Gran Colombia y el 24 de julio de 1828 entra en Bogotá, investido de poderes extraordinarios que él tomó con el nombre de Libertador presidente, pero que para sus enemigos era simplemente dictadura. El ambiente es cada vez más tenso a medida que pasan los días. Manuela inquieta no cesa de advertir a Bolívar, de vigilar sus pasos, de suplicar a sus amigos que protejan al Libertador. El 25 de septiembre de 1828, Bolívar hizo llamar a Manuelita mientras tomaba un baño. Manuela llegó y, como de costumbre, se puso a leerle un libro. De pronto, y en medio de aquella tranquila escena, el Libertador la interrumpió para comunicarle sus temores acerca de la sospecha que él tenía de que se estaba preparando una revolución. Puede haber, enhorabuena, hasta 10, pues usted da muy buena acogida a los aviesos, respondió Manuelita. Bolívar volvió a su baño con la seguridad de que nada pasaría. Se acostó a dormir tranquilamente sin ninguna precaución especial, pero a la medianoche Manuelita se despertó sobresaltada por el continuo ladrar de los perros.
Más allá de la puerta de la habitación, percibió poco después el ruido del choque de las armas. Manuelita comprendió que había llegado el momento que ella tanto sospechaba con su intuición de mujer y su temor de amante. Rápidamente despertó al Libertador y lo puso al corriente de lo que pasaba. El primer impulso de Bolívar fue hacer frente a los asaltantes, pero Manuelita lo persuadió de que se vistiera. Una vez vestido, Bolívar pregunta qué hacer a la adorable mujer. Manuela lo conduce hasta el balcón que daba a la calle y le dice: «¿Usted no le dijo el otro día a don Pepe París que esa ventana era muy buena para un lance de estos?». En aquellos dramáticos instantes, Bolívar no podía menos que admirar una vez más el valor y la serenidad de su bella Manuela. «Dices bien», dijo Bolívar, y se lanzó fuera del palacio por la ventana, justo a tiempo, pues ya los conspiradores entraban a la habitación derrumbando la puerta. Entraron con puñal en mano, relata la propia Manuela Sáenz, y con un cuero guarnecido de pistolas al pecho. Puñal traían todos, pistolas también, pero más creo que tenían Sulaybar y Jorment. Entraron con farol grande, con algunos artilleros de los reemplazos del Perú. Estos señores no entraron tan serenos, pues no repararon ni en una pistola que yo puse sobre una cómoda, ni en la espada que estaba arrimada, y además en el sofá del cuarto había una fuerza de pliegos cerrados y los vieron. Cuando se fueron, los escondí debajo de la estera. Cuando le preguntaron dónde estaba el tirano, Manuelita contestó audazmente, con la audacia que da el valor, que Bolívar estaba en la sala del consejo. Cuando los conspiradores descubrieron el engaño, la sacaron a empellones de la alcoba y uno de aquellos hombres llamado Lópotes trató de agredirla. Pero aún en aquella circunstancia la caballerosidad de la época afloró en uno de los conjurados, posiblemente Jorment o Florentino González, quien atajó el insulto diciéndole al agresor: «Aquí no hemos venido a ultrajar mujeres». En ese momento se presentó el edecán Ibarra, herido. Preguntó por el Libertador y Manuela contestó desafiante ante los conspiradores que estaba bien. Luego se dedicó a curar las heridas de Ibarra. Los conspiradores se lanzaron por los corredores y los pasillos buscando al Libertador, sin poder aceptar aún que su plan había fracasado. Y mientras Manuela atendía al herido Ibarra, oyó el sonido de una detonación. Se trataba del disparo que dio muerte al coronel Ferguson, a quien Manuela había advertido acerca de lo peligroso de la situación en una conversación sostenida minutos antes, a través del mismo balcón por donde había escapado Bolívar. Derrotada por completo la conjura para asesinar a Bolívar, Manuela Sáenz, en compañía de los generales Herrán y Urdaneta, llegó poco después a la plaza donde, según sus propias palabras, encontré al Libertador a caballo hablando con Santander y Padilla, entre mucha tropa que vivaba al Libertador. Cuando regresó a la casa me dijo: «Tú eres la libertadora del Libertador». La intervención de Manuela Sáenz en los sucesos de la noche septembrina de 1828 es vital y decisiva para el país, pues en caso de haberse consumado el magnicidio, a Colombia no le hubiera bastado el resto de la eternidad para lavar tan repugnante crimen. Gracias al valor, la serenidad y ánimo de la extraordinaria mujer, Colombia salvó su prestigio. A partir de este suceso, el ánimo de Bolívar decayó visiblemente. Era un hombre macilento, de mirada incierta, ojos hundidos, cara rasa y de color cetrino, pómulos pronunciados con tinte sonrosado, frente prolongada por prematura calvicie, débil la voz. A nadie le quedó la menor duda de que el Libertador tenía contados los días por la implacable dolencia que lo consumía lentamente. Manuelita fue a vivir con el Libertador en la quinta de Bolívar y de allí en adelante estuvo muy comprometida con los juicios que se le siguieron a los conjurados.
Su odio por Santander la llevó a cometer ciertos abusos que de estar Bolívar en uso completo de sus facultades no se los hubiese permitido. Como se sabe, Santander fue recluido en la prisión de Boca Chica antes de ser desterrado. Algunos historiadores no descartan la posibilidad de que Manuelita haya jugado un papel muy importante en la condena a que fue sometido Santander. La última entrada de Bolívar a Bogotá ocurrió el 15 de enero de 1830, después de haber dirigido la guerra contra el Perú. 5 días después instaló el Congreso Admirable y presentó renuncia de su cargo. Y aun cuando el Congreso pidió al Libertador permanecer en la presidencia hasta que se sancionara la nueva carta, el precario estado de salud lo obligó a retirarse a una hacienda próxima a Bogotá y a dejar encargado del mando a Domingo Caicedo. A finales de abril se sancionó la Constitución y fueron nombrados don Joaquín Mosquera para presidente y Domingo Caicedo para vicepresidente. Bolívar abandonó inmediatamente después la capital. Manuela se quedó en Bogotá al frente del bloque de los bolivianos que estaban dispuestos a no dejarse arrebatar las posiciones conquistadas en el gobierno. Manuela empieza entonces una campaña contra el nuevo gobierno y en todas partes advierte de la necesidad de traer de nuevo al Libertador para ponerlo al frente del país. Sin darse cuenta que su poder se ha debilitado con la partida del Libertador, ejecuta una serie de actos que van cerrando en su entorno un círculo que terminaría por derrotarla. Famoso es el hecho ocurrido el 9 de julio de 1830, cuando con motivo de la festividad de Corpus se organizó una quema de pólvora donde se representaban las figuras del despotismo en Bolívar y de la tiranía en Manuela. Sabedora ésta de lo que ocurría, llegó hasta el lugar montada a caballo, destrozó las figuras y atacó a los soldados. Cuando los partidarios de Bolívar nombraron al general Urdaneta para la presidencia de la República, la situación política del país era realmente difícil. Urdaneta fue el hombre del momento, escribe Alberto Miramón acerca de esta etapa de la historia de Manuelita y agrega: ante los ojos de los contemporáneos y de muchos historiadores, él aparece como el director de aquel gobierno de hecho. Sin embargo, fue Manuela la que lo dirigió desde la sombra, lo alentó, lo vivificó con su fe en los destinos de Bolívar y con su ayuda económica, pues no solo dio todo el dinero que tenía, sino que empeñó sus joyas e hipotecó sus propiedades para doblar conciencias, vencer escrúpulos y asegurar el buen éxito. Todo esto lo hacía Manuela con la confianza de volver a estar junto a Bolívar, aquel poderoso Bolívar de otros tiempos que regía los destinos de la Gran Colombia. Pero ella no advirtió el descenso del Libertador de América, ni aun cuando leyó aquella esquela, que sería la última que saldría de sus manos y que escribiera su espíritu aún enamorado de la Manuelita de su vida. El lecho de mis años se reanima con tus bondades y gracias. Tu amor da una vida que está expirando. Yo no puedo estar sin ti, no puedo privarme voluntariamente de mi Manuela. No tengo tanta fuerza como tú para no verte. Apenas basta una inmensa distancia. Te veo aunque lejos de ti. Ven, ven, ven luego. Tuyo del alma, Bolívar. El gobierno decidió traer de nuevo al Libertador. Manuela, por su parte, encargó al general Perú de la Croix para que acompañara al Libertador en su retorno a la capital de la República y a la silla presidencial. Manuela confiaba ciegamente en que el destino, su destino, ese destino que le había preparado tantas grandezas y también tantas miserias, resolviera de una vez por todas su felicidad junto al hombre que amaba. Pero en diciembre de 1830 recibe una carta de su enviado Perú de la Croix, en la cual éste le comunica el grave estado de salud en que se halla Bolívar y su propia muerte. Dice Perú: le repito a usted con el más vivo dolor, con el corazón lleno de amarguras y heridas, dejé al Libertador el día 16 en brazos de la muerte, en una agonía tranquila, pero que no podía durar mucho. Por momentos estoy aguardando la fatal noticia
y mientras tanto, lleno de agitación, de tristeza, lloro la muerte del padre de la patria, del infeliz y grande Bolívar, matado por la perversidad y por la ingratitud de los que a él todo le debían, que todo lo habían recibido de su generosidad. Muerto Bolívar, Manuela empezó a sufrir persecuciones en el mismo momento en que los enemigos de Bolívar accedieron al poder. Desde los periódicos se lanzaron violentos cargos contra ella y se emplazó al gobierno para que no permitiese la estadía de una mujer como ella en Bogotá. Manuela se defiende acudiendo al expediente de las hojas volantes, pero en 1833, cuando se hizo pública la conspiración contra el general Santander, el gobierno decide expulsar a Manuelita, lo que se cumple el 1 de enero de 1834. Llevada a Cartagena, la embarcan con rumbo a Jamaica, donde vive durante 3 años en las más duras condiciones económicas. En 1835 regresa a Ecuador, pero se le prohíbe llegar a Quito, pues los gobernantes recelan de ella. La devuelven a Guayaquil y nuevamente ante un barco. Manuela no sabe qué camino tomar. Casi todos los caminos están cerrados para ella, para la mujer que pensaba en América como una sola tierra, amplia y abierta a todos los hombres del mundo. Pero esa América está ahora llena de fronteras, dividida en compartimientos para saciar el ansia de poder que gobernantes mezquinos que destrozaron la grandiosa obra del gobernador de una América grande y unida solo por el ideal de hacerla poderosa y respetable. Finalmente, es el Perú quien acoge a la desválida Manuelita, gracias a su pertenencia a la Orden Las Caballerizas del Sol, fundada por San Martín. Cerca del lugar que se le asigna, ella descubre a don Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, viviendo en idénticas circunstancias a las de ella. Manuela entonces inicia una suscripción para dar algún apoyo a quien fuera el mentor del libertador. Digna y sublime como siempre, cuando recibe la noticia de que su esposo, el doctor Thorne, ha muerto y que le ha dejado todos sus bienes, ella se niega a recibirlos, a pesar de la precaria situación económica en la que se halla. Los últimos años de Manuela Sáenz transcurren en Paita, un pueblo melancólico, un arsenal de sequedad y ardor ligeramente templado por los vientos marinos, en el que se levantan unas breves docenas de casas miserables. Al decir de Alberto Miramón, allí, entre su fábrica casera de dulces, sus recuerdos imborrables y las visitas de algunas personalidades que llegaban hasta allí para conocer a quien fuera la protagonista de uno de los romances más célebres de América Latina, muere Manuela Sáenz el 23 de noviembre de 1856. Esta ha sido la lectura de la vida y obra de Manuela Sáenz, lectura del libro Forjadores de Colombia Contemporánea, 1986. Si te ha gustado esta lectura, por favor dale like, compártela y suscríbete a este canal. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.